2 de la tarde, el momento de presentar el programa de ustedes a Reyes con mucho más variedad, buena alimentación. Por favor, recuerden que no es llenarse, es alimentarse. Gracias por siempre estar en sintonía con la estación de ustedes, la estación nuestra, CDN Radio, 3 frecuencias, 92.5 Gran Santo Domingo, zona este, zona sur, 89.7 todo el Cibao y 89.9 en Punta Cana. En YouTube, Reyes con mucho más variedad y CDN Radio, esto es en vivo. Como cada lunes, comenzamos con Patricia Polanco con consulta consular. Vayan preparando las preguntas y recuerden nuestra campaña. Lo importante es pensar en la familia, lo importante es decir, ese dinerito que yo voy a gastar para pagárselo a un bandido que me va a llevar en una yola, usted lo puede invertir aquí. También tenemos esta campaña. No pagues para morir en el mar ni la frontera. Por favor, viaje de manera legal. Patricia, buenas tardes. Buenas tardes, Reyes, y buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Como cada lunes, pues con las últimas informaciones acerca de los procesos migratorios, sobre todo los que tienen que ver con, obviamente, los dominicanos y Estados Unidos, que es el país hacia el cual nos desplazamos, pudiéramos decir que una gran cantidad de veces al año, y que muchos dominicanos pues sueñan con obtener el visado o la residencia. Hoy, de nuevo, el Consulado de Estados Unidos publica que tiene citas disponibles para entrevistas, para visas de paseo B1, B2, cuando desde noviembre ellos no habilitan el calendario, y cada vez que cualquier persona trata de ingresar a su usuario para agendar una cita, el calendario disponible que hay es el del 2024. Si ellos se refieren a que tienen citas para el 2024, pues perfecto. Patricia, esto ha traído muchas confusiones. A mí me llamaron varias personas. Sí, la verdad que es bastante confuso, porque publican que hay citas disponibles o que están habilitando citas, que están regularizando su proceso, y la realidad es que han ido esporádicamente y de forma muy aleatoria abriendo citas para entrevistas en el Consulado de Estados Unidos. Fue un poco regular la apertura de cita cada 15 días en los meses de octubre y noviembre del año pasado, pero ya en el mes de diciembre y todo lo que va del mes de enero, pues no han abierto citas. Esperamos que haya apertura de citas, habilitación del calendario para unas fechas más próximas, este miércoles 25 de enero, atendiendo a la publicación que ellos hicieron hoy, y que el cronograma que iban llevando en los meses de octubre y noviembre era que cada 15 días habilitaban citas los miércoles para dentro de los 15 días siguientes. Entonces vamos a ver si este miércoles nos dan la sorpresa de habilitación de citas, y por favor que sean pues citas una cantidad más o menos equitativa a las miles de personas que quieren entrevistarse para obtener su visado. No tienen todas que ser ahora para el mes de febrero. Pueden repartirlas entre el mes de febrero, marzo y abril, por ejemplo, y entonces ya así programarse para recibir una buena cantidad de personas y que baje un poco la presión que tienen los solicitantes. Mucha confusión, porque como esto salió en todos los medios de comunicación, yo mismo lo tenía aquí para hacerte la pregunta, porque digo, pero mira, hay cita, qué Claro, bueno, la gente contentísima, tremendo problema este. Pero la realidad es que hay citas para el 2024. Vamos a aclarar esto. Y estamos en el 2023. Tema aclarado. Así Dice, es. noto en una información de Panamá, las autoridades de Panamá están diciendo que en lo que va del mes de enero han transitado por una provincia aproximadamente 14.235 migrantes regulares con destino a los Estados Unidos por Panamá. Ya no solamente en México. Sí, así es. Recuerden que hay un proceso que se está iniciando para 4 países específicamente, porque tienen una situación particular, y es el proceso de asilo que recién implementó Migración de Estados Unidos y que solo aplica para Haití, Ucrania, Venezuela y Nicaragua, siempre y cuando estas personas no estén en la frontera con México ni con Panamá. Entonces es importante que sepan los nacionales de esos países que si están en la frontera con México, o si se encuentran en México o en Panamá, no van a poder tener acceso a ese programa. Tienen que aplicar a ese programa o en su país de origen o en otro país que no sea ni México ni Panamá,
siempre y cuando también no tengan una residencia permanente de otro país distinto a su país de origen, porque si usted tiene una residencia y ya tiene un estatus legal en otro país distinto a su país, pues se entiende que usted ya está asentado, está reubicado en ese país. Y esta facilidad que tiene ahora mismo Migración y Estados Unidos como país aplica para personas que necesitan de alguna u otra manera esa ayuda humanitaria, que califican para ese proceso de asilo, pero hay que cumplir ciertos criterios y ciertas condiciones. Para preguntas, aquí en Consulta Consular, marcar 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777, nuestro Instagram del programa R con más variedad. Vamos a hacerle una pregunta: que si sigue la otorgación de residencia de los Estados Unidos por 2 años a las parejitas, especialmente al hombre, cuando se casa con una norteamericana. Sí, claro que sí. El tema de la residencia condicional de 2 años siempre va a existir porque es un periodo de prueba que pone Migración para esos matrimonios recientes que todavía no han cumplido 2 años de casados, la pareja, y que ya entonces obtiene la persona su visa de residencia. Esto se hace para que de alguna u otra manera Migración pueda a los 2 años validar que ese matrimonio es real y entonces otorgarle a ese nuevo inmigrante una residencia de 10 años. Lamentablemente hay muchos fraudes por matrimonio para la obtención de las visas de residencia, y es una condición que existe y que entendemos que no va a ser removida y que siempre va a tener que llevarse lamentablemente a cabo ese proceso. Tengo esta llamada. Hola, buenas, Consulta Consular. Buenas. Sí, buenas, no, parece que lamentablemente cerró. Pues con No relación, cierren, esperen. con relación a eso de Bueno, tenemos la llamada, sí, Patricia, vamos a ver. justamente. Sí, buenas tardes. Buenas. Sí, muy buenas. Díganos. Yo estoy llamando para saber, mi hija de 18 años, recién, bueno, va a cumplir ya 19, la visa se le venció en diciembre. Y entonces mi pregunta es, ¿ella es menor de edad para Estados Unidos para nosotros solicitarle de nuevo la visa de paseo o no? ¿O no califica? No, mire. Porque ella depende de nosotros. Claro. Si es una visa de 10 años de entradas múltiples, la van a depositar cuando tomen la cita para que ella se haga sus huellas digitales y foto. Y es una cita que no implica una entrevista. Claro, siempre va a quedar a opción del oficial consular que evalúe su caso, convocarla a una entrevista. Pero si ya ella cumplió los 18 años, automáticamente ella tiene que hacer su proceso de entrevista sola. ¿Qué se entiende sola? Que si la convocan a una entrevista, ustedes como padres no la van a poder acompañar. Ahora, en su formulario, cuando ustedes llenen su formulario, sí van a especificar si ella se dedica si es estudiante a tiempo completo, si vive con ustedes, si vive en casa propia, si tiene o no tiene ingresos, si tiene tal vez algún trabajo medio tiempo. Y entonces, en base a eso, pues el oficial consular va a inferir que ella, aunque es mayor de edad, porque ya cumplió los 18, pero que depende económicamente de los padres. Si es renovación de una visa de 10 años, no tiene que ir a entrevista, aunque es opcional que el oficial consular la convoque a entrevistarse. Si tiene que ir a entrevista, entonces va sola y no va acompañada con ustedes. Más llamadas, más preguntas. Buenas tardes. Sí, buenas. Sí, su pregunta. díganos. Una pregunta para la licenciada. Sí. Yo me casé con una residente en los Estados Unidos en el año 2018. Sí. Entonces, específicamente en junio del 2021, a mí me llegó un correo diciéndome que ya toda mi documentación estaba completa, que solamente estaba esperando que hubieran fecha disponible para una cita presencial. Sí. Entonces, cada 60 días a mí me llega un correo, ese mismo correo, Le llega ese pidiéndome correo, disculpas así. por el COVID y que en los próximos 60 días, entonces ya yo tengo ya año y medio recibiendo ese correo. Sí, mire, la Más o verdad menos, que el tema del sí. COVID ha hecho que se retrase bastante el asunto de las citas con los residentes, porque recuerde que inicialmente nos pasamos un año y pico, 2020 completo,
y 2021 completo, que solo estaban haciendo entrevistas para los familiares inmediatos de los ciudadanos, o sea, los cónyuges de los ciudadanos y los hijos menores de 21 años de ciudadanos. Todas las otras categorías estaban en espera por entrevista. Entonces eso ha ido creando una cola de entrevistas bastante considerable. Ahora mismo, para que tenga idea, se están entrevistando los familiares de residentes que estaban pendientes de cita desde el 2020. O sea que entendemos que si el consulado poco a poco va agilizando y va habilitando más ventanillas para entrevistar casos de residencia, usted pudiera entrevistarse a final de este año, porque lamentablemente todavía hay miles de personas esperando y sus casos fueron concluidos en el 2020 y el suyo es de mediados del 2021. Buenas tardes, consulta consular. Sí, buenas. Sí, buenas tardes. Hola. Sí, una pregunta, por favor, a la licenciada. Díganos. Los papeles, tenemos una petición de residencia de un hermano, de mi esposo, Sí. y entonces nos mandaron un correo el día 17 diciendo que tenemos que enviar la documentación, los nacimientos, la acta de matrimonio, y quería saber exactamente qué tipo de acta de nacimiento debo solicitar. Sí, tienen que ser actas inextensas. Para todos los procesos consulares, sean de Estados Unidos o de cualquier otro consulado, deben ser las actas inextensas, porque es una transcripción completa del registro que hay asentado en el registro civil dominicano de ese evento, de ese nacimiento, de ese matrimonio, de ese divorcio, de esa defunción. Entonces siempre son actas inextensas. La única diferencia con las actas que se están expidiendo ahora recientemente, que ya tienen un código de barra, otro tipo de verificación y no es necesario que se legalicen, pero siempre tienen que ser actas inextensas. En el caso de Estados Unidos, las piden además traducidas al inglés y no tienen que ser traducidas por un traductor legal. Puede ser una traducción libre. Si su abogado que le está manejando su caso está facultado para traducirlas, aunque no sea un traductor legal, puede hacer la traducción de las actas y Migración se las va a aceptar sin ningún inconveniente. Hola, buenas tardes, consulta consular del programa Reyes con mucho más variedad. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola. Díganos. Yo quiero saber si todavía está vigente la categoría para hermanos ciudadanos pedir. Sí, está vigente todavía. Los hermanos ciudadanos pueden pedir a sus hermanos casados o solteros y es lamentablemente la última categoría de preferencia y actualmente según el boletín de visas de febrero del 2023 es una petición que está tardando 15 años, justo 15 años. Ahora mismo están trabajando con la fecha de prioridad de marzo del 2007. O sea que las personas que depositaron o solicitaron en marzo del 2007, ahora es que están empezando a trabajar con sus casos. Y son la última categoría por un tema de preferencia en cuanto a la relación familiar. Se entiende que los esposos y los hijos menores de edad pues tienen preferencia ante un hermano, a una relación de hermanos, y entonces pues lamentablemente tarda mucho más tiempo. Pero debe quitarle unos añitos a eso, Bueno. 15 demasiado. Hola, muy buenas. Baja un poquito el volumen de su radio y haga la pregunta, por favor. Sí, díganos. Yo quiero preguntarle algo a la licenciada. Sí, Ella le licenciada. está escuchando, hágale la lo pregunta. escucho, dígame. Mire, licenciada, yo fui una persona que me casé con una americana, ella es de Estados Unidos. Sí, A mí me llegaron los papeles aquí que decían que estaban aquí ya en República Dominicana, que estaban sí. ella como un desacuerdo, ella y yo, ella agarró y se divorció sola ya. Ujú. Pero aquí yo sigo casado. ¿Qué usted me indica en ese caso? Ya, mire, lo ideal es que usted consiga esa acta de divorcio, que esa acta de divorcio se haga pues una homologación aquí en República Dominicana. Eso es que se asiente esa acta en el registro civil dominicano para que también haya constancia de ese divorcio. Ahora, que usted no tenga el acta y que no se haya homologado ese divorcio aquí en República Dominicana no quiere decir que usted está casado. Usted legalmente está ya desvinculado de esa persona. Y lo correcto es que usted notifique al consulado que ya se divorció de esa persona, que esa petición no tiene ningún efecto, para que entonces ellos definitivamente cierren el caso. Obviamente esa notificación se le va a hacer al consulado con una copia del acta de divorcio,
porque simplemente mandando un email o una carta ellos no le van a hacer el cierre del caso. Patricia, él dijo que ella se divorció de él. Si ella no manda esa comunicación, ella, a la embajada, al consulado, eso no se va a saber exactamente si está divorciado o no. Sí, exacto. El consulado no va a tener esa información de que están divorciados. Ahora, los casos tienen un tiempo para hacer una serie de pasos y realizar pues el proceso que conlleva la petición. Entonces, si no se hace durante ese tiempo que está estimado, entonces el caso se cierra, independientemente de que exista la información o no de que las personas están divorciadas o si siguen casadas. Entonces, dependiendo de cuándo fue esa petición, cuándo ese caso llegó aquí, pues es probable que ya esté cerrado. Generalmente le mandan varias notificaciones, pero al peticionario, o sea que esas informaciones debe estar recibiéndolo la ex esposa del señor, indicándole si quiere seguir con el proceso, que notifique si le cierran o no el caso, y ya después de varias comunicaciones y después que pasa un año sin que haya noticias de esa solicitud, pues entonces se cierra la petición. Hola, buenas tardes, consulta consular. Sí, buenas tardes. Díganos. ¿Cómo están ustedes? Bien. Muy bien. Tengo un par de preguntas. Sí. Primero, ¿qué tiempo dura la petición de hijo a padres? Y si el padre está casado con hijos menores, ¿estarían incluidos? Y más o menos, ¿qué costo tiene ese proceso? Ok. Gracias. A usted. Mire, los únicos que pueden pedir a sus padres son los ciudadanos estadounidenses. El proceso tarda el mismo tiempo si ese padre está casado o está soltero. Generalmente tarda aproximadamente 2 años. Y los hijos menores de edad de ese padre o la esposa, aún sea la madre del peticionario, no estarían incluidos en la petición. El peticionario tendría que hacer una petición individual, por ejemplo, para su padre y para su madre, si fuera el caso, o para su madre y la esposa de su papá, siempre y cuando se hayan casado antes de que él cumpliera 18 años. Si ese no es el caso, entonces, por ejemplo, usted no pudiera pedir a su madrastra, sino que ya su padre, después que obtenga su petición, su residencia, entonces le hace la petición a la señora. Los hijos menores de edad de su padre no van a estar incluidos en la petición, y lo recomendable es que después que el señor tenga su residencia, le haga a él una petición de residencia a esos hijos menores de edad, porque si se la hace usted, como vimos hace 2 llamadas anteriores, la petición de hermanos tarda 15 años. Entonces, sería algo que tomaría mucho tiempo. La mejor ruta sería que usted pida a su papá. El proceso le va a tardar algunos 2 años. Y que luego, si el señor tiene su esposa y tiene hijos pequeños, entonces que le haga como residente una petición a esa esposa y a esos hijos menores de edad. Y ahí sí estarían todos incluidos en una misma petición. Seguimos con el programa, seguimos con consulta consular con Patricia Polanco. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Buenas. Sí, la pregunta es, mi hermana pidió a su esposo en el 2018. Sí. Ya él fue, ahora la semana pasada, al laboratorio, a la clínica, le hicieron todos los análisis Sí. y tienen cita para el día 3. ¿Qué puede pasar ahora en esa cita? Ya en esa cita, si todos sus documentos están en orden, entonces le van a aprobar su visa de residencia, se van a quedar con su pasaporte, se lo van a devolver aproximadamente entre 7 a 10 días y va a tener una visa con una vigencia vinculada al vencimiento de los exámenes médicos. Los exámenes médicos tienen 6 meses de vigencia y antes de que los exámenes médicos cumplan 6 meses, entonces él tiene que ingresar a Estados Unidos como residente. Antes de ingresar tiene que pagar su tarjeta de residencia y cuando llega a Estados Unidos, entonces el oficial que lo recibe en el aeropuerto notifica que él ingresó ya a territorio norteamericano y le manda hacer su tarjeta de residencia. Debe verificar que todos los documentos estén cargados al sistema antes de esa entrevista, porque si hay algún documento que no esté actualizado o que le falta, entonces lo van a dejar pendiente de que complete el proceso en la plataforma y hasta que eso no esté completo no le van a otorgar la visa. Seguimos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor Reyes. Buenas tardes, distinguida dama. Buenas Gracias. tardes, díganos. Una pregunta. Yo tengo un familiar que tiene residencia norteamericana, Sí. pero sus documentos, o sea, el pasaporte ya está vencido, pero con esta situación que no hay libreta, ¿qué procede en ese caso, doctora?
Él no puede viajar sin pasaporte, independientemente de que tenga su tarjeta de residencia vigente, porque el pasaporte es su documento de viaje y la residencia es su permiso de entrada a Estados Unidos y su confirmación de que él tiene un estatus de legalidad en territorio estadounidense. Entonces él, si tiene que irse ya, lo recomendable es que él solicite su pasaporte VIP, que vaya con su tarjeta de residencia y que vaya con su reserva de avión y que diga que tiene que regresar en determinada fecha, porque pasaportes sí tiene libretas para casos específicos, para emisiones por primera vez, para procesos VIP si hay una necesidad de cierta urgencia, por supuesto, pero para lo que el pasaporte ahora mismo no tiene libretas es para renovaciones. Entonces, si ya el señor tiene varios meses aquí, lo ideal es que él se apresure a renovar el pasaporte para que regrese lo más pronto posible y que no espere abril, mayo, junio tener la libreta nueva de pasaporte, porque dependiendo del tiempo que él tenga aquí en República Dominicana, entonces le va a traer repercusiones con su residencia en Estados Unidos. Y lamentablemente a migración en Estados Unidos no le va a servir de excusa o de explicación de que él no tenía pasaporte. No, porque allá no le van a creer que aquí no hay libreta, Patricia. Aquí pasan cosas raras. Esto es increíble en nuestro país, y de todas maneras, él probablemente tenía un pasaporte con una vigencia de 6 años como mínimo, o de 10 años. Entonces, si usted sale de paseo, o se supone de paseo porque usted es residente, ¿verdad? Y viene para acá de vacaciones, entonces asegúrese qué vigencia le queda a su pasaporte antes de hacer su viaje para que no tenga ningún inconveniente. Mi país, tanto que yo lo amo, por aquí pasan cosas raras. Bueno. Hola, buenas. Seguimos con el programa. Consulta consular, buenas. Sí, buenas tardes, doctora. Una preguntita. Sí. Mi visa se vence en julio. Yo tengo pendiente hacer un viaje en marzo, pero me dicen que cuando uno la solicita, inmediatamente la que tengo se cancela hasta que no me salga la otra. Deme los pasos, por favor, a seguir con relación a eso y cómo se está haciendo la parte de la renovación, porque como después de pandemia han cambiado tantas cosas, quiero saber cuál sería el método más adecuado para mí, para hacer el cambio, o sea, para renovar la visa si se vence en julio ahora. Perfecto, Lo escucho por la radio. ¿Cómo no? Mire, nuestra recomendación es que haga su viaje en marzo, lo va a poder hacer sin ningún inconveniente. Tiene que verificar la vigencia del pasaporte, porque para viajar el pasaporte tiene que tener mínimo 6 meses de vigencia, e igual para solicitar la visa, la renovación de la visa, el pasaporte tiene mínimo que tener 6 meses de vigencia. Ahora mismo las citas están para la segunda quincena de febrero, entonces no les recomiendo que si tiene viaje planificado para marzo, solicite la renovación de la visa ahora. Usted puede solicitar la renovación de su visa cuando usted regrese, porque no le daría tiempo renovarla antes de ese viaje de marzo. Si hay citas, si hay calendario abierto posterior a la fecha en la que usted regresa, desde ahora usted puede tomar su cita para depositar su renovación. Y eso no va a tener ninguna implicación con la vigencia de su visa. Toma su cita si hay disponibilidad en el calendario, por ejemplo, para el mes de abril, hace su viaje en marzo y cuando regresa de su viaje ya tiene su cita para abril, deposita en abril y le renuevan su visa. Recuerde la vigencia del pasaporte para ambas cosas, para salir de viaje 6 meses y para solicitar la renovación de su visa 6 meses también. Pues entonces tomo esta llamada. Buenas tardes. Sí, buena consulta consular, buenas. Hola, Hola. Una preguntita. Mi hija tiene 18 años, ella puede viajar sin autorización, aquí puede salir sin problema, pero allá me van a pedir permiso por el tema de los 21 años allá. No, mire, para algunas cosas Estados Unidos considera 18 años como la mayoría de edad, para otras como el tema de la compra de alcohol, por ejemplo, de entradas a lugares de diversión, es 21 años, pero la mayoría de edad en Estados Unidos es 18 años. Estados Unidos no pide ningún tipo de autorización cuando la persona ingresa a territorio norteamericano. La autorización la niña la necesitaría para salir de aquí si es menor de 18 años, pero si ella cumplió ya sus 18 años, ella puede viajar sin ningún inconveniente, porque a partir de que tiene 18 años y un día se considera mayor de edad y ella puede viajar sin ningún tipo de autorización.
Están con el programa Reyes con mucho más variedad, con Patricia Polanco con consulta consular por nuestra estación CDN Radio. Otra llamada, buenas tardes. Sí, gracias, buenas tardes. Sí, buenas. Yari Martínez, Cristo Rey. Antes que nada, Rey, felicitarle a usted y a su espacio, porque ese programa realmente educa y uno se orienta bastante y se ahorra unos pesitos con ese tipo de consultas. Así es que mis felicitaciones tanto para usted como para el equipo y los invitados que siempre usted lleva, que son uno a. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente, el manejo del historial crediticio al momento de uno ir a buscar una visa, ¿qué tanto influye? Porque a veces hay gente que tiene cierta inconveniencia y dice, no, porque yo tengo un préstamo, yo no lo pagué, entonces eso me sale. ¿Qué tanto incide eso e influye a la hora de darte o no una visa? Un abrazo y feliz resto de la tarde. Igual. Gracias, Yaris. Mire, ciertamente los diferentes consulados tienen acceso a los buros de crédito, porque eso es una información que usted se suscribe a ese servicio, paga esa suscripción y entonces tiene acceso a la base de datos que tiene esa empresa. Si ellos tuvieran el tiempo, en muchos casos, de hacer todo un chequeo exhaustivo de la situación crediticia de la persona, pudieran hacerlo. Pero la realidad es, sobre todo en el consulado de Estados Unidos, que se basa mucho en la información que se pone en el formulario y a nivel de entrevista, cómo la persona se maneja en la entrevista, en ese momento cortito que la entrevista tarda 5 minutos, le hacen a veces hasta 18 preguntas en esos 5 minutos y dependiendo de cómo la persona se maneje y lo que se haya puesto en el formulario, entonces el cónsul decide aprobar o no el visado. No siempre verifican su estado crediticio en la entrevista y no siempre le piden incluso documentos. En la mayoría de las ocasiones, sobre todo después de la pandemia, las entrevistas, aunque se le recomienda al solicitante que lleve sus documentos de apoyo, pero el oficial consular no toma ningún documento a menos que no sea una entrevista para un menor de edad, que los padres estén solicitando la visa y por supuesto piden las actas de nacimiento. Tomo esta llamada, buenas. Hola, buenas tardes. Buenas. Mire, una pregunta. Yo soy venezolano. ¿Sí? Yo tengo 12 años, voy a cumplir 13 años viviendo aquí. Yo estoy legalmente aquí en la República Dominicana desde hace 13 años. Sí. Y yo necesito renovar mi visa norteamericana. Yo fui en el año 2017 ¿Sí? a renovar mi visa norteamericana y me la negaron. Okay. Yo supongo que porque yo no tenía residencia permanente en la República Dominicana, sino que aún tenía residencia temporal. ¿Ok? Ya yo tengo residencia permanente de hace como 2 o 3 años. Sí. Y necesito renovar mi visa. A mí no me importa que me den cita para el 2024. Yo no estoy apurado, claro, pero necesito renovar mi visa. Eso será... O sea, la pregunta es, ¿qué me recomiendan hacer para que no me la nieguen? Ya. O sea, mire, el tema de la negación, aprobación del visado, lamentablemente muchas veces entra el tema discrecional del oficial consular. Hemos tenido clientes venezolanos que no tienen todavía la residencia permanente en República Dominicana y que les aprueban la renovación de su visa con entrevistas, sí, y le aprueban su visado. No siempre esa visa es de 10 años, eso sí, lamentablemente tengo que decirle. Le otorgan una visa muchas veces de 1 año, de 2 años y obviamente cuando esa visa se vence, pues entonces van otra vez a entrevista. Nuestra recomendación es que usted tome su cita, aunque sea para esa fecha del 2024, eventualmente tendrá oportunidad de reprogramarla y adelantarla para el 2023 y tiene que ir preparado y a usted sí le van a pedir documentación para de alguna manera avalar cuál es su estabilidad económica aquí en República Dominicana, independientemente de que tenga su estatus migratorio legalizado y que tenga ya su residencia permanente. O sea que es importante que se prepare, que lleve pues la documentación que avale si tiene empresa aquí, registro mercantil, si labora en alguna empresa, que lleve su contrato de trabajo, carta de banco, si está casado, acta de matrimonio, si tiene hijos menores de edad, pues actas de nacimiento de esos hijos menores de edad,
propiedades aquí en República Dominicana, igual que lleve constancia de esas propiedades, verifique el vencimiento de su pasaporte, si tiene un vencimiento por lo menos mínimo 6 meses de vigencia al momento de esa entrevista. Si no lo tiene, entonces desde ahora vaya de alguna manera solicitando su prórroga para que esté todo en orden. Pero el tema de la residencia, si es permanente o no, no necesariamente es decisivo al momento de que le aprueben o no ese visado. Lo que sí, lamentablemente, como no es un visado que se otorgó en República Dominicana y usted no es nacional dominicano, sino que es un extranjero con residencia, es poco probable que esa visa se la otorguen de nuevo por 10 años. Lo más probable se la otorguen por 1 o 2 años y que luego tenga que volver a entrevistarse. Y tenemos el tiempo arriba, pero esta llamada la vamos a tomar. Hola, buenas. Sí, muy buenas tardes. Sí, buenas, díganos. Es para saber de unas visas que yo he escuchado, bueno, visas no residencia, con residencia, que cuando un hermano pide a otro hermano y se va con residencia en 2 años. Me gustaría que explicara qué hay de cierto. Por ejemplo, en mi caso, mi esposo y yo tenemos visa de paseo los dos. Nuestros hijos, hay uno que es estudiante y hay los otros 2 ya son profesionales, el menor tiene 23 años. ¿Qué posibilidades tenemos si de algún hijo que se nos pueda conceder llevárnoslos o no sé, que dé alguna explicación? Porque escuché eso y no tengo nada claro al respecto. Ya, mire, brevemente le explicamos. Las peticiones de residencia de hermanos, como dijimos en esta misma sección anteriormente, es la petición de residencia que más tiempo tarda porque es la última categoría en preferencia dentro de las categorías de visado de residencia. Entonces las peticiones de residencia de hermanos tardan 15 años, según incluso el boletín de visas de febrero del 2023, o sea ya la fecha con la que van a empezar a trabajar a partir del mes que viene. Entonces no hay una petición ni un tipo de visa entre hermanos que tarde 2 años, lamentablemente. Tal vez fue una información que vio de alguna manera que no estaba bien redactada o alguna confusión en la interpretación, pero no hay visas o no hay peticiones de residencia para hermanos. Las peticiones de residencia que tardan 2 años es cuando un hijo ciudadano pide a sus padres o cuando un ciudadano pide a su esposa o su esposo o pide a los hijos menores de 21 años solteros. Esas son las únicas 3 categorías de peticiones que tardan aproximadamente entre 1 año y 8 meses y 2 años. Si quieren hacer una petición de hermanos, su hermano o su cuñado perfectamente se los puede hacer a usted y a su esposo. Van a estar incluidos los hijos en esa petición, pero como tarda tanto tiempo, solamente se van a quedar incluidos los hijos que de aquí a 15 años tengan menos de 21 años cumplidos. O sea que si incluyen a sus hijos para que esos niños tengan la residencia cuando ustedes la vayan a obtener, serían niños que ahora mismo tuvieran pequeñitos, que tengan 5 o 6 años, porque van a completar el proceso de aquí a 15 años, toda una vida. Me da pena porque el panel está lleno, pero vamos entonces a dar la facilidad para que llamen a Patricia luego de terminar aquí. Claro que sí, estamos en Instagram como Consularis CM, Instagram Consularis CM, en Facebook estamos como Consularis y también está el WhatsApp de nuestra oficina 809-601-9042. Esas son nuestras vías de comunicación y con mucho gusto por ahí contestamos cualquier pregunta que se haya quedado sin responder. Estamos en Santo Domingo, en Bellavista y en New York, en el área de Richmond Hill, y desde nuestras 2 localidades, pues con mucho gusto podemos darle apoyo en sus procesos. Gracias, Patricia. Gracias a ustedes. Voy a la pausa, regreso con algunas informaciones con Ruedas y con Roberto Mateo, también con Sugerencia Financiera. Aquí damos más para llegar a más.